Soy Angie Zapatero, tengo 32 años, vivo en Madrid, pero soy argentina. Ujú. Y bueno, trabajo en relación de dependencia acá en España, en una Bien, empresa multinacional. Trabajo como consultora muy bien. en prevención de blanqueo de capitales. ¿Cómo era tu inglés antes de empezar el programa con nosotras? Bueno, yo creía que bien, que no era tan malo mi inglés, pero sí es verdad que fui teniendo algunas señales del exterior, como por ejemplo algunas entrevistas y demás que tal vez no me iban tan bien en este aspecto. Y sabía que tenía que mejorar, sabía que no iba tan bien mi inglés, porque o hablaba con lo que sabía que o lo que creía que estaba bien, pero tampoco tenía certezas de que lo que estaba diciendo estaba bien. ¿Te sentías vos cuando tenías que hablar inglés? Horrible. Eh, horrible. Muy nerviosa, no me salían las palabras y es verdad que siempre tenía que estudiar un montón. Si tenía una entrevista, por ejemplo, tenía que estudiar un montón antes para ir con algo aprendido, con alguna historia, por así decirlo. ¿O qué otras cosas habías probado? Yo probé de todo. Bueno, no probé de todo, siempre probé lo mismo con distintos profesores. Ok. Y de hecho estudié, antes de empezar con el curso, estudié con una profesora particular. Pero bueno, al final las clases a mí no me servían porque eran clases en donde no se veía nada, era solo hablar. Y claro, no tenía ninguna corrección, no tenía nada y no estaban enfocadas las clases. Y después de eso, bueno, en realidad antes de eso, sí estudié en el colegio, como siempre, Sí. también estudié en academias y en academias es lo típico, haces el ejercicio, el librito, haces el examen, pasas de nivel y ya está. Y acá estoy. Mi frustración era que no sabía que no podía afrontar una entrevista, Ok. que es algo que no podía hacer. Hoy tengo que ver si puedo hacerlo, pero que no podía hacerlo, o sea, que no me sentía nada segura para hacerlo. Pero a la vez también sí creía que sabía inglés o que sabía algo, pero que no podía ordenar lo que sabía para poder transmitirlo. ¿Tenías algún miedito cuando estabas hablando conmigo en esa primera llamada? Y obviamente tenía un montón de nervios porque mi mayor miedo era no poder entrar, o sea, que no sepa lo suficiente como para poder hacer el curso y demás. Y Ok. otro miedo que tenía, y por lo que había visto en redes, es no tener el tiempo suficiente para poder hacer el curso. Bien, perfecto. Ok. ¿Y cómo hiciste que superaras ese miedo o qué fue lo que te pasó respecto a eso? A ver, la realidad es que también yo estoy muy comprometida con seguir mejorando mi inglés y sí, hay que dedicarle mucho tiempo. Y es verdad todo lo que se lee del tiempo que hay que dedicarle, pero bueno, al final es eso, si querés mejorar y querés progresar en el idioma, tenés que estudiar y estar todo el tiempo en contacto con el inglés, hacer ejercicios. Vos fuiste de esas alumnas que le fue como demasiado bien, que terminaste estos 3 meses y yo pude decir, tipo, vos podés pasar tranquila al siguiente nivel. ¿Por qué crees que yo te digo esto? Supongo que es porque puse mucho esfuerzo, porque eso, hice siempre todas las tareas, no tareas, pero bueno, los ejercicios. eh, yo soy una persona que necesita escribirse mucho las cosas, tengo todo escrito en mi cuaderno y a mí eso me ayuda también a incorporarlo mejor y asistí a todas las clases, o sea, no puse ningún pero para aprender y nada, creo que eso me ayudó a progresar. ¿Y cómo te sentís con tu inglés ahora? Bueno, ahora me siento más confiada, aunque bueno, yo soy una persona muy desconfiada. La verdad, sí es verdad que me siento más confiada. Me siento mucho más segura al usar los tiempos verbales, porque antes no entendía, o sea, sí entendía algunos los básicos de cómo se usaba, pero también los usaba mal. Pero bueno, ahora sí sé bien cuándo usar cada uno y cuándo puedo usar varios a la vez en distintos aspectos o distintas cosas que estemos hablando. Y nada, para mí eso es genial. ¿Y qué sentís que tuvo de diferente en nuestro programa? La plataforma está muy buena, primero que es súper fácil de usar, pero más allá de eso, es una guía, o sea, y está muy bien explicada, después tenés un montón de ejercicios para hacer, eh, y de vuelta, y yo insisto, a mí lo que más me ayudó fueron los writings, o sea, que cada clase yo tenga que hacer un writing, por más de que a mí me cueste un montón hacerlos porque nunca tengo inspiración para escribir sobre nada, es verdad que me ayudó a ponerme en contacto a mí con escribir. O sea, yo puedo hablar y lo puedo leer, pero escribir no, y creo que eso sí me hizo incorporar mucho más y entender más cosas que yo no entendía, que yo a veces las decía porque sabía que se decían así, pero no sabía por qué se decía así y por qué se escribía así. Solo por haber escuchado en algún lado, o en una película, o que alguna vez en alguna de todas las clases que tomé antes de haberlo aprendido me quedó, pero no por qué, y ahora lo entiendo.
entró en preintermedio y ahora vas a ser intermedio, ¿no? Sí. Tipo, en un mes vas a empezar intermedio de nuevo. Ujú. ¿Qué sentís que hizo o que pudieras confiar en nosotras o qué hizo que vos sintieras que avanzaste tanto que ahora pues tipo decís con confianza sí, voy por el siguiente nivel? Tipo, ¿qué onda? ¿Cómo te sentís? Bueno, al final me sentí segura en avanzar con el siguiente porque yo también creo que mejoré, porque veo el cambio y porque también es la metodología que a mí me sirve para estudiar. Esa constancia de estar todas las semanas juntándonos, hablando y de vuelta los ratings. Como que hacer todo eso a mí, en mi aprendizaje, me ayuda un montón y además te obliga, entre comillas, porque uno lo elige también, obviamente, a estar todo el tiempo en contacto con eso. Entonces, si uno no está en contacto, es difícil aprender. ¿Qué estarías si no hubieras accedido al programa? Si no hubieras entrado. Igual, llorando por ahí porque no podía tener entrevistas de trabajo, porque me ponía muy nerviosa y demás. Ahora yo creo que al final las preguntas de trabajo son bastante fáciles de afrontar, digamos. Lo difícil va a ser eso, de trabajar en un entorno, bueno, no sé si 100% en inglés, pero en 50% en inglés o lo que sea, y estar día a día con el inglés. Ese va a ser otro desafío, pero creo que ahora las entrevistas podrían llegar a ser mucho más fáciles porque tengo más herramientas para poder abordarlas. ¿Qué dirías a alguien que quiere entrar pero que tiene dudas? Le diría que si realmente tiene ganas de aprender inglés, que sí, que es el programa. O sea, que no hay excusas, la verdad. O sea, si tenés ganas, lo tenés que hacer. Y está muy bueno. Y la vas a pasar bien. Las clases son divertidas, hablas de todo, de trabajo, de la vida, de todo, y aprendes un montón. Así que sí, que De se lo recomiendo. terapia, ¿no? De terapia, que una sesión de psicólogo. No, están muy buenas y la verdad que sí, se lo recomiendo 100%. Pero sí, también creo que tenés que estar muy decidido que querés dedicar ese tiempo, porque es exigente. Sí, casi todos los días estaba haciendo cosas de inglés. O estaba preparando, revisando lo que íbamos a ver en la clase, o haciendo los ejercicios, o ya mirando los próximos videos para la próxima clase, o haciendo los writings. Siempre estaba haciendo algo. Un día una cosa, un día miraba los videos, otro día hacía el writing, un día pensaba la idea de lo que iba a escribir, y así. Pero así, todos los días un rato, una, dos Perfecto. horas, tres incluso. Ajá, a ver, ¿cuánto te llevó? O sea, si me dijeras, ¿cuántas horas por semana te llevó? Uh, eh, bueno, algunas más, algunas menos, pero Ajá. en general, sí, yo creo que entre 7 horas, 8 horas por semana, que lo recomiendo un montón y que yo estoy muy contenta y ojalá que el resto también lo pueda hacer porque seguramente se va a sentir muy seguro al hacerlo. Gracias.